Tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Luis Guillermo Mora Rivas. Soy uno de los 3 integrantes del grupo número 2 de la materia de gestión tecnológica para empresas, junto a mi compañero Luis Roberto Chávez Murillo y mi compañera Hilary Iguailupo Sánchez. Para esta semana número 4 vamos a realizar el análisis de los temas relacionados con telecomunicaciones y ciberseguridad. A continuación, mi persona va a explicarles acerca del video sobre telecomunicaciones y mi compañero Roberto y mi compañera Hilary van a realizar el análisis del video relacionado con ciberseguridad. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre las generalidades de las telecomunicaciones. Básicamente, los que yo les voy a exponer son términos relacionados con las telecomunicaciones. Básicamente lo que se explica en el video y lo que voy a explicar a continuación son términos muy generales sobre las telecomunicaciones. Básicamente lo que les voy a exponer a continuación es, primero que todo, definir qué son las telecomunicaciones, cuál es el impacto que tienen sobre las empresas u organizaciones, características de las telecomunicaciones, que son medios de comunicación, canales de ancho de banda, canales de comunicación de ancho de banda, tipos de cables que se usan en telecomunicaciones, entre otras cosas. Primeramente vamos a definir el término telecomunicaciones. Básicamente las telecomunicaciones es la transmisión electrónica de señales para comunicaciones por medios tales como teléfono, radio y televisión. ¿Qué impacto tienen las telecomunicaciones en las empresas? Las telecomunicaciones impactan enormemente las empresas porque disminuyen las barreras de tiempo y distancia a medida que las redes se conectan entre sí y transmiten la información más libremente. Hay un mercado competitivo que exige la calidad y servicios excelentes en todas las organizaciones. Bien, ¿por qué son importantes las telecomunicaciones en las organizaciones? Como bien lo mencioné, el punto más importante es que se rompe la barrera de tiempo y distancia. Yo puedo comunicarme con una persona que está en otro país a cualquier hora y sin importar que haya miles de kilómetros de distancia entre uno y otra persona. Entonces, eso es uno de los puntos más importantes. Esa barrera que antes únicamente yo podía comunicarme con esa persona por medio de un teléfono y el costo era alto. Pero conforme para las empresas esto es importante, siempre hay que recordar que no es solo que yo me pueda comunicar de distancia y a cualquier hora, sino que el medio tiene que tener de alta calidad porque la comunicación debe ser no 100% excelente, pero idónea para que la comunicación sea clara y eficiente, ¿verdad? Una característica importante que lo vamos a ver a lo largo del video es que la velocidad de transmisión de las telecomunicaciones se mide en bits por segundo. Ahora bien, vamos a definir qué es un medio de telecomunicaciones. Es cualquier material que transporta una señal electrónica para soportar las telecomunicaciones entre un dispositivo que envía y recibe. Ahora bien, asociado a un medio de telecomunicación vamos a ver dos términos muy importantes, que es el channel bandwidth, que su traducción al español se define como canal de banda ancha, y el broadband communication, que son comunicaciones de banda ancha. El channel bandwidth se refiere a la velocidad a que la velocidad a que los datos se intercambian, medidos, como anteriormente dije, bits por segundo. Y el broadband communication, comunicaciones de banda ancha, se refiere a un sistema de telecomunicaciones que puede intercambiar datos muy rápidamente, dependiendo del channel bandwidth. Entonces, estos sistemas de broadband communication van a depender a qué velocidad puede transmitir el medio.
Más adelante voy a explicar cuáles tipos de cables se usan y dependiendo del tipo de cable que se usa, la velocidad de transmisión de datos va a ser más rápida. Ahora bien, continuando con los medios de comunicación, es importante que dependiendo del medio de transmisión seleccionado, el medio de comunicación, perdón, va a depender del medio de transmisión seleccionado, entre los cuales está, va a depender, digamos, de ciertos criterios que los voy a explicar a continuación. La cantidad de información que se intercambia si los usuarios son estacionarios o móviles. La velocidad a la cual se van a intercambiar los datos. Y el nivel de preocupación por la privacidad de los datos y otros requisitos adicionales. Ahora bien, los medios de comunicación se pueden dividir en dos categorías: los guiados y los inalámbricos. Los guiados nos referimos a los que a través de la transmisión de datos van guiados por medio de un material sólido, a lo que llamamos un cable. Es el famoso el cable que conectamos a la computadora en el puerto de red. Ese es el medio, es uno de los medios. Y el inalámbrico es que se transmite a través de ondas de aire que transmiten líneas electromagnéticas. Ahora bien, para terminar, le voy a explicar más o menos con lo que he mencionado antes. Existen varios tipos de cables que se usan para la transmisión de datos. Si está el par prensado, que es el que conocemos, el de red o el de teléfono. Es el que se conecta, por ejemplo, al conector del teléfono de la casa, o el que usamos para, para conectar a la red de las computadoras. Es el que comúnmente vemos en las empresas, donde yo conecto mi computadora a la red de la empresa, o el teléfono. Ese es el medio convencional del par prensado o el copper, la conexión por cable. Luego existe la coaxial, que es la que usa comúnmente para las antenas de televisión, como el cable, es también usado para la transmisión de internet, pero cuando las limitaciones que existen de fibra óptica a donde se quiere llegar no es suficiente, entonces usan medios combinados para transmitir los datos. Lógicamente que el coaxial transmite a menos velocidad y puede transmitir menos velocidades. Igual que el par prensado aguanta velocidades hasta un gigahertz de velocidad. Ahora bien, el más usado y que utilizan muchas de las empresas es el de fibra óptica, que se usa para comunicar distancias más largas, ya sean externas o internamente en la empresa, ya que las de par prensado, que es el normal, el UTP, tiene como limitante de que después de los 100 metros ya comienza a afectar la latencia de las comunicaciones, entonces ya comienza a haber pérdida de paquetes y todo ese tipo de cosas, entonces se usa la fibra óptica. La transmisión de los datos se hace por medio del haz de luz. Y luego están otras que esas son para altos industrias, que se transmite a través del cableado energético, pero ya eso es algo más sofisticado y más caro. Un punto importante es que la tendencia ahora actualmente se está usando, en lugar de usar el cable ya UTP en las estaciones de trabajo de las empresas, están usando fibra óptica para interconectar las estaciones de trabajo de las empresas, ya que es más eficiente, se puede transmitir a mayores velocidades y es más fácil el mantenimiento y más económico que usar UTP. Bueno, a continuación mis compañeros Roberto y Lali van a hablar sobre el tema de ciberseguridad.
Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Roberto Chávez y soy miembro del Grupo 2 y vamos a estar discutiendo, conversando, explicando, cubriendo elementos relacionados con la ciberseguridad empresarial, eh, donde vamos a cubrir, entre otras cosas, cuáles son los objetivos de la seguridad de la información, algunos de sus principios, roles de seguridad, políticas de seguridad y un poco sobre la conciencia sobre la importancia de la seguridad de la información en las empresas. Antes de comenzar, pues queremos partir de la definición de seguridad en la red como aquellos mecanismos de protección de activos que utilizan las empresas, eh, donde activos van a ser la información o sus equipos de red. Dentro de los objetivos principales de la seguridad de la información eh, está lo que conocemos o lo que se conoce como el CIA de la información, que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, donde pues básicamente se busca en primera instancia proteger la confidencialidad, eh, mantener la integridad de los datos y asegurar la disponibilidad de lo mismo. Eh, es un concepto que se maneja como un triángulo y que tiene sus opuestos, donde el opuesto de la protección a la confidencialidad vendría a ser lo que es la revelación o la exposición de datos. El opuesto al mantenimiento de la integridad de los datos sería la alteración, ya sea intencional o por error. Y por último, la denegación, que vendría a ser el opuesto de la disponibilidad de la información. Entonces, básicamente y a grandes rasgos podemos decir que la seguridad de la información debe garantizar a muy grandes rasgos cuatro elementos. El primero es que los usuarios solamente realicen las tareas para las que están autorizados a ejecutar. En temas de seguridad de la información hay un principio que es el need to know, need to perform. Entonces, siempre con ese principio en mente, se debe dar acceso a la información única y exclusivamente necesaria e imprescindible para que la persona realice de manera adecuada sus funciones. Eh, y no solamente es una buena práctica a nivel de seguridad, sino que en muchos tipos de industrias, como por ejemplo la industria médica, son de cumplimiento regulatorio, ya que, por ejemplo, un operario no puede ejecutar una tarea para la que esté previamente entrenado y por lo tanto el entrenamiento se convierte en ese momento como un mecanismo de seguridad y que garantiza que la persona pues, pueda ejecutar la tarea de la manera correcta. El segundo punto que debe garantizar la seguridad de la información es que los usuarios solamente tengan acceso a la información que deben tener acceso o que estén autorizados a obtener. Aplica el mismo principio que mencioné antes, need to know, need to perform. Si una persona no necesita la información, por ejemplo, de la nómina de la empresa para hacer sus funciones, pues entonces no debería tener acceso a ella. En tercer lugar, uno de los principios o de los elementos que debe garantizar la seguridad de la información es que los usuarios no puedan dañar los datos, aplicaciones o sistemas operativos donde corren las herramientas y aplicaciones o sistemas. Y por último, que cualquier intercambio de datos que realicen los usuarios, ya sea de forma automática o programada, se realice de manera segura mediante el uso de técnicas como encripción o cifrado de datos y el uso de protocolos seguros. Siempre en el apartado de seguridad de la información, eh, no podemos dejar de lado mencionar, repasar algunas de las amenazas más comunes o eh, inherentes a lo que son las redes de datos o redes de computadoras. En primer lugar, vemos o tenemos la debilidad inherente a la tecnología, eh, donde tenemos todas aquellas vulnerabilidades conocidas o ausencia de soporte por parte del fabricante debido, por ejemplo, a una obsolescencia del producto. Y algunos otros ejemplos de debilidades inherentes a la tecnología pues podrían ser, por ejemplo,
el protocolo TCP, que es amplísimamente utilizado en Internet, que no fue diseñado con la intención de que fuera un protocolo seguro. Los sistemas operativos de cualquier fabricante, ya sean abiertos o comerciales, todos tienen errores, todos tienen pulgas, todos tienen vulnerabilidades y puertas traseras. Cada día se escriben más y más códigos de software maliciosos, viruses, el apogeo del ransomware, que vimos episodios recientes que golpearon a muchas empresas de manera directa. Y bueno, otro ejemplo, no por eso menos importante, pues la debilidad que es inherente a los equipos de red y sus vulnerabilidades, principalmente en el momento de la configuración, debido a que no es extraño que muchos administradores de red no hagan un buen trabajo y dejen implementados o configurados equipos con sus contraseñas por defecto, que es información que cualquier persona puede obtener refiriéndose al manual de los equipos o en internet. Entonces son temas que por su naturaleza representan en sí mismas amenazas para la seguridad de la red. Encontramos también debilidades propias de la parte de configuración de los equipos, como por ejemplo la utilización de cuentas no seguras, contraseñas débiles o fáciles de adivinar, configuraciones erróneas en servicios de internet que pueden dejar a las empresas expuestas mediante protocolos no seguros o puertas traseras de las cuales no tengan visibilidad. Debilidad en la configuración estándar de muchos equipos, ¿verdad? Que vienen preconfigurados por defecto con elementos de configuración deshabilitados que podrían ser importantes de habilitar. Y por último, pero no por eso menos importante también, debilidades en la configuración por falta de conocimiento de los administradores. Encontramos también debilidades en las políticas. Por ejemplo, es común que las empresas carezcan de una política de seguridad escrita, donde existan controles pero que no sean aplicados, no sean verificados, o sea que no hay sostenibilidad sobre un programa de seguridad en realidad. Instalaciones de hardware o software que se llevan a ambientes de producción sin pasar por un proceso controlado de cambios, por ejemplo. O incluso pues no es del todo extraño tampoco encontrar empresas donde no existan planes de recuperación de desastres o de continuidad del negocio. Por ejemplo, una debilidad en una política en el lugar donde yo trabajo, somos una empresa médica, y pues no está restringido el uso de dispositivos USB, lo que significa que cualquier persona pues puede llegar con su llave personal, con su disco duro externo, su reproductor de MP3, conectarlo a un equipo de la computadora y eventualmente pues podrían darse introducciones de virus, de software malicioso o incluso pérdida o robo de información. Entonces, eso es en mi opinión un ejemplo claro de una debilidad a nivel de política. Por último, y no por eso menos importante, pues amenazas para la seguridad de la red, lo que nosotros los informáticos bromeamos con la famosa capa 8, que es el usuario, y los errores humanos, ¿verdad? Que pueden ser accidentales, por ignorancia, por fatiga, por empleados administrando equipos con una carga de trabajo altísima y empiezan a tomar atajos, recortar esquinas con tal de pues, cumplir con sus asignaciones. La parte humana pues también no está exenta de la deshonestidad de las personas, lo cual está estrechamente relacionado con el tema de la ética que cubrimos en la semana 2. Y por último, pues siempre en la parte humana, pues la exposición a técnicas de ingeniería social, donde constantemente pues personas dedicadas a robar o suplantar identidades son una amenaza constante y real para las empresas. Y también pues empleados molestos o insatisfechos que podrían causar daños a los equipos o configuraciones en las empresas. Bueno, ¿y qué camino tienen las empresas entonces? Definir una estrategia o cuál va a ser su estrategia para crear una red segura. ¿Cómo lo hacen? Básicamente tienen que considerar los siguientes elementos: enfrentar amenazas tanto internas como externas, ¿verdad? Que como vimos anteriormente, las
las externas, pues porque estamos en un mundo conectado 24 horas al día, entonces minuto a minuto pues las redes están expuestas a un sinnúmero de vulnerabilidades y de posibles ataques. Entonces es importante considerar las amenazas tanto internas como externas, definir políticas de seguridad y procedimientos relacionados con la seguridad que vengan no solamente apoyados por la alta gerencia, sino que de alguna manera bajen al resto de la organización para que todo el mundo esté alineado en cuanto a sus responsabilidades y expectativas. Importantísimo, pues ejercicios de análisis y evaluación de riesgo para reducir vulnerabilidades a nivel de seguridad perimetral, típicamente mediante el uso de equipos o dispositivos como los firewalls, los conocidos como cortafuegos. Importante también dentro de una estrategia para tener una red segura considerar el factor humano desde las etapas de diseño, establecer un debido control de acceso, siempre con el principio de need to know, need to perform en mente, no dar más accesos de lo que las personas requieren para hacer su trabajo. Importantísimo también para las organizaciones, en la medida de lo posible, conocer sus debilidades, o sea, no contar con puntos ciegos que le permitan el día de mañana pues, reaccionar de mejor manera ante cualquier eventualidad. Para esto se utilizan muchísimo servicios de terceras empresas para hacer pruebas de penetración, pruebas de ataque, ese tipo de servicios. Entonces le permiten a las empresas de una manera fácil, segura, diagnosticar pues dónde deben concentrar los esfuerzos a nivel de seguridad. Y por último, no por eso también menos importante, recuerden siempre la seguridad física. Hemos visto casos donde por errores tan triviales como un centro de datos con un control físico pobre, donde la persona que se encarga de la limpieza entra como Pedro por su casa, desconecta algún equipo y pues se trae abajo miles de dólares en trabajo, en horas hombre, en esfuerzo, por un control de seguridad físico pobre y que a todas luces es algo que se puede evitar. Como parte de esta estrategia de una red segura, pues también se deben definir elementos ya, digamos, más propios de la organización, donde definen, por ejemplo, modelos de autenticación, donde pueden ser de un factor, dos factores o tres factores, donde básicamente por un factor entendemos como una credencial y pues a mayor número de factores, pues mayor seguridad ofrece el modelo de autenticación, donde los factores pueden ser típicamente algo que uno sabe, como es una contraseña, un password individual, algo que uno tiene, como es el token que utilizan mucho los bancos, o gafetes o tarjetas de acceso electrónico. Factores también puede ser algo que uno es, que es de los factores más seguros que se evalúan con dispositivos biométricos, el escaneo del iris del ojo humano, un lector de huella digital, reconocimiento facial, ese tipo de sistemas que son sumamente robustos. Un factor de autenticación puede ser también un lugar donde uno está, donde puede ser determinado por un sistema de posicionamiento global o GPS, por una subred IP o por una VLAN, por ejemplo. Y un factor de autenticación puede ser también algo que uno hace donde ya estaríamos hablando de comportamientos habituales o reconocimiento de patrones. Y adicional a esto, pues otro modelo de autenticación que se ha puesto muy de moda ahora que tenemos como una de las tendencias actuales el uso de herramientas en la nube, es la autenticación SSO o Single Sign-On, donde básicamente vemos variantes como manejo de identidades, donde tenemos un único identificador que se comparte entre múltiples redes, usualmente dentro de una misma organización, o utilizando gestiones de identidad federada o FIM por sus siglas en inglés, que se utiliza cuando las redes pertenecen a diferentes organizaciones, como por ejemplo el servicio de Windows Live ID, donde usted entra a una página
y si la página pues soporta este servicio, la misma página lo redirige al servidor de autenticación de Windows Live más cercano y bueno, usted autentica contra los servidores de Microsoft en lugar de algún servidor de la página que usted está visitando. En el caso donde la empresa que yo trabajo, pues tenemos un servicio que no solamente es single sign-on, sino que además es cloud-based, es basado en la nube, lo cual resulta para nosotros bastante conveniente, ya que estando en la empresa o incluso desde nuestros hogares, pues con una única contraseña podemos acceder a múltiples recursos. Otro elemento que se debe considerar en el diseño de redes seguras es la definición de metodologías de control de acceso, donde típicamente vamos a encontrar cuatro variantes. La primera es control de acceso mandatorio o MAC por sus siglas en inglés, donde el usuario no puede implementar, modificar o transferir ningún control y es por mucho el modelo más restrictivo. Vamos a encontrar también metodologías de control de acceso discrecional o DAC por sus siglas en inglés. Este es el modelo menos restrictivo y el usuario tiene control total sobre los objetos que posee y los programas que ejecutan, donde inclusive puede cambiar y asignar permisos según así lo disponga. Debilidades de esta metodología, bueno, delega en el usuario final la responsabilidad de establecer los parámetros de seguridad apropiados, que no siempre es algo deseable. Y otro factor importante que se considera una debilidad es el hecho de que los permisos del usuario se deban siempre a las aplicaciones que éste ejecuta, por lo que si la aplicación tiene una porción de código maliciosa, oculta, un troyano, software de ese tipo, pues se estaría ejecutando con permisos o privilegios elevados si el usuario así los tuviera. Entonces es una debilidad importante. Otra metodología de control de acceso común es la basada en roles o RBAC por sus siglas en inglés, conocida también como control de acceso no discrecional, y es considerado quizás el modelo más de mundo real en comparación con los otros modelos, así que es básicamente lo que vamos a encontrar en la mayoría de las organizaciones, donde los permisos se asignan a roles previamente definidos por la organización y luego al usuario se le asignan
estos roles de seguridad, que es el esquema típico, por ejemplo, de algunas aplicaciones como es el ERP de SAP, donde tenemos eh, tantos roles como las organizaciones así deciden necesarios para gestionar los accesos a las diferentes transacciones que tiene el sistema. Y por último vamos a encontrar la metodología de control de acceso basada en reglas o RBAC por sus siglas en inglés, Role-Based Access Control, que viene a ser una combinación del elemento anterior donde se asignan los usuarios, donde a los usuarios se les asignan los roles de manera dinámica basada en un conjunto de reglas previamente establecidas o definidas por el custodio, y que es típico encontrar en la implementación de metodologías de acceso SSO o Single Sign-On, como mencionamos anteriormente. Entonces, son elementos también importantes a la hora de definir una estrategia empresarial para la gestión de redes seguras. No es el único tema ni el más importante. Hay que pensar también en estrategias de control de acceso, cubrir temas de segregación de funciones o SOD por sus siglas en inglés, Segregation of Duties, que tiene una estrechísima relación regulatoria en empresas financieras, por ejemplo, o incluso en las empresas médicas. En la parte regulatoria Sarbanes-Oxley, el SOX, toca fuertemente lo que es la segregación de funciones, ¿verdad? No se puede ser juez y parte. Esto es un problema de seguridad y pues debe ser atendido por las organizaciones. Y otra estrategia de control de acceso pues es siempre la rotación de puestos, ¿verdad? Donde el personal durante cada cierto tiempo pues se mantiene ejecutando un grupo de funciones, y cada cierto tiempo pues va rotando y forma parte de otras funciones. Entonces son estrategias que también están disponibles para las empresas para poder gestionar de manera segura lo que son sus redes. Y por último, y también es importante de mencionar, pues que las organizaciones más que nunca necesitan programas de concientización, programas de culturización, programas de educación en la parte de seguridad informática, de manera sostenible, de manera que venga apoyado por la alta gerencia, que baje a todos los empleados, donde haya compromiso, donde haya como mínimo una revisión anual del programa, ¿verdad? No se vale tenerlo solamente escrito en un papel y que se consulta una vez al año cuando hay una auditoría o cuando se necesita. Mantenerse siempre actualizado en cuanto a lo que son las nuevas tendencias, los nuevos riesgos, las nuevas vulnerabilidades, los retos que supone, por ejemplo, la ingeniería social, ¿verdad? Estar constantemente capacitando al personal para no revelar información o exponerse a riesgos de seguridad de manera innecesaria. Tendencias nuevas como teletrabajo, como bring your own device. Entonces son retos para las organizaciones que tienen que mantenerse a pie con las tendencias actuales, pero a la vez garantizar que su información se mantiene segura. Entonces podemos resumir que es un trabajo continuo, que es un esfuerzo que se debe mantener constante, donde la disciplina es fundamental, ya que conforme avance la ciencia y la tecnología, pues no solamente va avanzando el mundo de la informática, sino que se van encontrando nuevas vulnerabilidades, nuevos retos, nuevas amenazas, y es importante que las compañías pues dediquen tiempo y esfuerzo a lo que es esta parte. Bueno, hoy les voy a estar hablando de los ataques informáticos. Para entender un poco más de los ataques necesitamos saber de dónde vienen estos. La mayoría de las personas piensan que los ataques siempre vienen desde afuera, y no. Hay estudios que demuestran que la mayoría o el gran porcentaje de los ataques vienen desde adentro de una compañía. En el video, muestra que el 60% de los ataques vienen desde adentro. Estos ataques internos se pueden dividir entre dos. Los que son puramente maliciosos, que podríamos clasificar con un 44.5% de los ataques, de ese 60%. Y el otro 15.5% son ataques de personas, colaboradores internos que ni siquiera se dan cuenta que tienen algún virus o algo similar que está produciendo ataques a la compañía. Luego tenemos el otro 40% de los ataques que son puramente externos, ya sea entidades de hackers, entidades
pues ilícitas, ¿verdad? Que están tratando de buscar y obtener información. Bueno, hay diferentes ataques. Vamos a hablar cada uno de ellos y les voy a ejemplificar alguno de ellos para lograr entender un poco más qué significan. Están los ataques de red o los network attacks. Estos ataques normalmente utilizan herramientas bastante sencillas para poder lograrse. Y algunos de los ejemplos que podríamos tener en esta clasificación son los de negación de servicio, los de negación de servicio distribuido, modificación de información, sniffing, spoofing, que es suplantación en español. Voy a explicarles lo que viene siendo denegación de servicios. ¿Qué es denegación de servicios? Bueno, denegación de servicios es un ataque de una computadora, un sistema de computadoras o redes que causa que un servicio en específico sea inaccesible para usuarios legítimos. Entonces, un ejemplo de esto es, yo estoy tratando de hacer un ataque de negación de servicios a un banco, por así decirlo. Entonces lo que hago es que empiezo a llamar y a llamar y a llamar en los servicios del banco hasta que éste llegue a su capacidad máxima y ya no pueda procesar lo que vienen siendo peticiones de usuarios legítimos. He llegado a un momento donde ya saturé y el servicio como tal ya no da. Entonces, hay dos tipos que les mencioné, el de negación de servicios y el de negación de servicios distribuidos. Un ejemplo, o por lo menos una diferencia fácil, sencilla de entender, es que un ataque de negación de servicios es de un punto a otro, mientras que un ataque de negación de servicios distribuidos puede ser de múltiples a otro punto. Spoofing. ¿Qué es spoofing? ¿O cómo podemos describir spoofing? Spoofing es suplantación en español. Entonces los hackers pueden utilizar diferentes técnicas en las redes, que va muy de la mano a la seguridad de las redes. Pueden utilizar estas técnicas para suplantar la identidad de alguien más a través de los datos de la comunicación. Es decir, yo perfectamente o un hacker podría hacerse pasar por otra persona, ya sea robando la información, y por medio de esto lo que hacen es utilizar diferentes técnicas de redes y logran ya sea el robo de la dirección IP o diferentes métodos. Ok, tenemos otra clasificación que viene siendo los de password o contraseñas. Algunos de estos son muy sencillos, estos son más conocidos. Podríamos hablar como algunos de estos ataques como el de fuerza bruta, el de diccionario y el de keylogger. Son como los más conocidos, hay muchos más, pero voy a centrarme en estos. Entonces, ¿cuál es el de fuerza bruta? Fuerza bruta consiste ya sea en que un hacker, una persona, lo que hace es que por medio de una aplicación, un script o algo similar, empieza a generar passwords, montones de passwords hasta que logra dar con el indicado. Entonces él lo que empieza a hacer es un montón de intentos hasta que logre dar con el password que es. El de diccionario. ¿Qué es el de diccionario? El de diccionario consiste en inventar o averiguar una contraseña utilizando todas las palabras del diccionario. Es decir, si yo normalmente estoy en el ámbito de informática, podría utilizar algo de informática para definir mi password. Entonces empiezo a utilizar un montón de palabras. Y empiezo a jugar con las limitaciones del sistema, que si ocupa mayúsculas, que si no ocupa mayúsculas, que cuánto largo puede tener la contraseña, y empiezo a ver por ahí. Luego está el keylogger. ¿Qué es el keylogger? El keylogger es un software que se utiliza para registrar todas las pulsaciones que se hacen en el teclado. Entonces lo que hace es memorizarlas y guardarlas. Entonces si yo ingreso hoy a mi correo electrónico y tengo un logger instalado, él lo que va a hacer es registrar todas las pulsaciones del teclado y por ende va a saber mi contraseña. Luego, tenemos otra clasificación que vienen siendo los ataques de aplicación. ¿Qué son los ataques de aplicación? Estos ataques son relativamente complejos, no cualquier persona los puede realizar. Está un tipo de podría ser la inyección de código. ¿Qué es la inyección de código? Normalmente, un ejemplo sencillo podría ser un formulario web, un formulario que no esté debidamente validado. Entonces, a través de un campo de texto donde el usuario va a digitar información, yo puedo mandar código.
ya sea puedo mandar código SQL, puedo mandar código XML, son diferentes tipos de lenguajes, por así decirlo, que yo podría mandar. Sentencias de lenguaje, sentencias de código que podría mandar para saltarme validaciones dentro del sistema. Luego tenemos otro ejemplo, podría ser el cross-site scripting. ¿Qué es el cross-site scripting? Este se encarga de ejecutar o inyectar código JavaScript o un código similar, un lenguaje similar, para saltarme validaciones. Entonces ya no es directamente el formulario, sino yo abro la consola de JavaScript de una página web y empiezo a digitar o mandar comandos para ver cómo me puedo saltar la validación. Luego tenemos otro tipo de clasificación que podríamos llamarlo el Human Social o el Human Social Engineering. Este es más que todo la manipulación que utiliza una persona para obtener información. Entonces, si yo soy, normalmente lo que se describe es que si yo soy buena para una persona o soy amable con una persona, pues la persona tiende a ser amable conmigo. Entonces se basan en esa confianza para obtener información. Hay diferentes tipos. Está el shoulder surfing, el tailgating, el phishing, el whaling, el smishing, blackmail y data mining, que es minería de datos. Voy a escribirles algunos. Para mí uno de los más sencillos es el shoulder surfing. Esto nada más es simplemente una persona está en la computadora logueando información, viendo información, registrándose en una página y la otra persona simplemente está viendo a través del hombro. Y ya con eso podría estar agarrando la contraseña, agarrando datos valiosos y que puede utilizar para acciones ilegítimas. El phishing, ¿qué es el phishing? El phishing se encarga, es una ingeniería social que se utiliza para obtener información confidencial, puede ser contraseña, tarjetas de crédito o datos parecidos. Entonces lo que hace es que el atacante envía ya sea un correo electrónico haciéndose pasar por una entidad, haciéndose pasar por una persona, con el fin de que la persona caiga y le dé la información. Por ejemplo, lo más común es que se hagan pasar por una entidad bancaria. Entonces le dice, mira, la entidad bancaria necesita tu información, logueate aquí, pone tu contraseña o pone, si tenés el código para hacer transacciones, pone tu código de transacciones, vamos a actualizártelo o algo por el estilo. Y ya de esa manera el usuario ingresa la información y ya la tiene. Es ingeniería social. Whaling, ¿qué es whaling? Whaling es muy parecido, o podríamos decir que es lo mismo que phishing, pero este va orientado a personas con más importancia dentro de las organizaciones. Podríamos decir que esto va apuntado como a los CEOs de las compañías, donde pueden obtener inclusive información hasta más sensible de la organización, no tanto personal, pero podrían tener información más sensible de la organización. Por ende, es mucho más fácil robar información. Entonces, prácticamente estos son los tipos de ataques que hay. Podríamos decir entonces que está Network Attack, Password, Application y Human.